Padre, muchas gracias por un nuevo día que tú nos regalas, por la vida y el privilegio de recibir de ti la provisión de gracia que tienes para cada uno de nosotros. Tú eres bueno, Señor, tú eres santo, perfecto en todos tus caminos. Te agradezco, Padre, la bendición y te pido que nos unjas con tu Espíritu Santo, por un lado a mí para compartir de tu verdad, de tu palabra, de tu luz, y por otro lado a mis hermanos, los que estarán escuchando, para que sean edificados, para que sean santificados por esa palabra de vida que tú nos quieres enviar. Gracias te doy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hace algunos días que no había estado subiendo videos, nos estábamos reuniendo en la congregación, pero bueno, dadas las circunstancias y los tiempos, la temporada que se está viviendo en ahorita, las fiestas, pero también la otra circunstancia de la pandemia, me pareció oportuno grabar otra vez algunos mensajes y compartir con ustedes algunas cosas que en estos meses o en este tiempo he compartido con la congregación. Y quiero comenzar compartiendo un pasaje que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Antes de iniciar ahí, recuerdo que alguna persona en alguna ocasión nos dijo, cuando yo era estudiante creo, o ya estando en el ministerio, no sé si en algún seminario, en algún curso, alguien decía que las cartas del apóstol Pablo a Timoteo nos sirven como un manual para nosotros como ministros, un manual para saber cómo conducirnos en la iglesia, o cómo conducirnos como ministros, cuál es la actitud y cuáles son las cosas que uno tiene que hacer y trabajar. Bueno, voy a comenzar ahí en el capítulo 1 y dice lo siguiente. Verso 3, perdón. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y qué complejo se ha vuelto en este tiempo el identificar la doctrina. La doctrina es la enseñanza y bueno, pues debería de haber unidad. En lo que creemos debería de haber unidad en las doctrinas. Sin embargo, hay tantas que a veces resulta complejo identificar cuál es la doctrina correcta. Pero bueno, dice en el verso 4, ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables. Y aquí quiero ir más que nada, más que referirme a una doctrina particular, quiero referirme a la actitud. O sea, porque aquí lo que está diciéndole Pablo a Timoteo como pastor de esa congregación es que tiene que corregir, que actuar con autoridad. En primer lugar, pues hablar con algunos y decirles que no estén introduciendo o hablando de cosas que
no edifican a la iglesia, que confunden. Pero por otro lado, eso es a los que están enseñando. Por otro lado, a los que están escuchando o están aprendiendo o recibiendo esas doctrinas, les dice que no presten atención a esas fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, a veces las doctrinas generan conflictos, generan disputas, generan... Y tiene que ver con la actitud con la que uno a veces pues se mueve, o sea, y por eso una de las cosas que he compartido con la iglesia es que uno tiene que autoexaminarse o autoevaluarse y ver cuál es mi intención, cuál es mi motivación al enseñar. Y bueno, les decía que viendo esto como un manual para los ministros, es una cosa que procuro hacer. O sea, examinar cuál es mi intención, cuál es mi motivación, por qué quiero enseñar, por qué quiero hablar. Bueno, pues en primer lugar porque Pablo dice que debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y si algo recibo de parte de Dios, yo quiero compartirlo, pero no con la intención de contender, competir, ni tampoco tener un papel de protagonismo o de decir yo sé o yo tengo la verdad o yo sé más. Esa no es mi motivación, esa no es mi intención, sino me identifico con lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor. El propósito de este mandamiento es el amor, y el amor es dar. El amor no busca lo suyo, el amor no es egoísta, el amor no hace nada indebido. Entonces, el amor produce edificación. Por otro lado, cuando hay contiendas, cuando hay competencia, eso provoca, dice aquí, eh, disputas, conflictos, y no edifica. La edificación viene por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia. Entonces por eso le digo que es como un manual en primer lugar para mí, para darme cuenta que lo que yo debo hacer y procurar hacer primero es examinarme delante de Dios, presentarme delante de Dios, de tal manera que Él me ayude a ver, como le dice Eliud a Job, que conviene decirle a Dios, enséñame tú lo que yo no veo. Y a veces hay cosas que nosotros no podemos ver de nosotros mismos. Y una de las cosas que necesito hacer antes de compartir, antes de enseñar, antes de pretender hablar de cualquier tema, es examinar qué hay en mi corazón, cómo está mi conciencia y cuál es el propósito que en este caso dice, y de fe no fingida. Es una fe genuina, realmente, es una fe que viene de Él, no es mi fe, sino como dice el apóstol Pablo, que es la fe que es de Él. Quiero ser hallado en Él, en Filipenses habla de eso, quiero ser hallado en Él, no teniendo la justicia propia, sino la que es por la fe de Él. Entonces, bueno, pues eso es algo que en mí ha estado y está. En esta semana pasada les compartía un tema y lo voy a compartir más adelante que les decía,
quiero hacerlo con cuidado, quiero hacerlo eh, pensando en edificar, no en ofender, no en contender, no quiero clasificar, no quiero etiquetar, no quiero que nadie se sienta ofendido con lo que estaba compartiendo. En ese caso, que bueno, es un tema que voy a grabarlo para que esté, para si alguno lo quiere repasar, lo quiere oír. Y bueno, mejor no le digo el tema, lo va a ver usted más adelante. Entonces el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Tengo que tener un corazón limpio, tengo que tener una buena conciencia y una fe espiritual, una fe que viene de Él. Porque cuando no es así, dice el apóstol Pablo, de las cuales cosas, es decir, de el amor, de la buena conciencia y de la fe, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, a palabras huecas, a palabras vacías. Y también un pasaje que está en segunda de Corintios, que es algo que también he compartido con ustedes, eh, viéndolo desde esa perspectiva que está diciéndole Pablo a Timoteo, como un manual para uno como ministro, es porque el siervo, bueno, voy a leer segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 en adelante, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay cosas que son necias y que son insensatas y que no tiene caso meterse a veces en profundizar en esas cosas, en algunas preguntas, en algunas cuestiones, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Y bueno, esta es una de las razones. No solamente Dios me ha puesto como pastor, sino creo que también me ha ungido para la enseñanza. A veces me muevo más que pastor, a veces me muevo en esta unción de parte de Dios de enseñar. Y dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces es parte de la labor como pastor o como maestro el, el hablar de la verdad, el tratar de corregir cosas que uno ve que están mal, percepciones, conceptos, ideas, creencias que no nos permiten desarrollarnos y crecer. Y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y es que la verdad es la verdad siempre. La verdad es la verdad siempre. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a identificar. La verdad es la verdad siempre, independientemente de quién la dice. Platicando con unas personas en esta semana, eh, les comentaba acerca de Mateo, de las tentaciones que le hace el diablo a Jesús, y en donde él está citando la escritura, y él está diciendo, el diablo le dice a Cristo, escrito está, convierte estas piedras en pan o arrójate del pináculo del templo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y yo les decía a estas personas, ¿creen ustedes que esta verdad, porque la está diciendo o porque la está declarando el diablo,
deja de ser verdad. No. Entonces ahí el problema no es la verdad. Eso es una verdad. Y es una verdad que está ahí en la escritura y que el diablo le está diciendo la verdad. El asunto aquí y lo que tenemos que tener muy claro y en lo que nos debemos de mover es en el discernimiento, ¿sí? El discernimiento. Para poder conocer la verdad necesitamos del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las cuales cosas Dios nos las revela por el Espíritu. Entonces, el problema, le decía yo a estos hermanos, el problema es que a veces la gente eh, anula o piensa, bueno, como esto lo está diciendo esta persona, entonces ya no es verdad. No, la verdad sigue siendo la verdad, independientemente de quién la cite, quién la diga. El problema ahí es con qué intención lo está diciendo el diablo. Y por eso necesitamos por eso lo que necesitamos ahí nosotros es el discernimiento para para saber el por qué el motivo o el propósito con el que el diablo está citando la verdad. Y obviamente su intención es manipular, es controlar. Le dijo a Cristo, para qué tienes que morir? ¿Para qué tienes que pasar por todo lo que tienes que pasar? Yo te entrego todos los reinos del mundo si postrado me adoras. Entonces, ¿cuál es el propósito de el diablo en este caso? O también otro pasaje que citaba está en el libro de Hechos, cuando Pablo está predicando y Silas están predicando y había una mujer, una muchacha que iba detrás de ellos y decía que estos son siervos del Altísimo que les anuncian la verdad. Y bueno, llegó el momento en el que el apóstol Pablo dice en el capítulo 16 de Hechos, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Le decía yo a estos hermanos, ¿está diciendo la verdad? Este espíritu de adivinación en la muchacha está diciendo la verdad. Sí, es la verdad. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y bueno, usted sabe que ya fueron encarcelados, etcétera, etcétera, pero ¿cuál era el propósito de este espíritu de adivinación? ¿Por qué está diciendo la verdad? Y compartía con estos hermanos, bueno, pues el propósito de este espíritu y la sagacidad del diablo es que
en algún momento Pablo y Silas iban a salir de la ciudad. Y esta muchacha, con ese espíritu de adivinación, que de por sí ya tenía pues un reconocimiento, iba a captar, a capturar el alma de toda esa gente, porque aparentemente está diciendo la verdad o está diciendo la verdad, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo que en el momento en que se va Pablo y Silas, ella sigue teniendo el control. Ella sigue teniendo, o este espíritu sigue teniendo, el control de la gente. Entonces, volviendo a la primera carta de Pablo a Timoteo, dice lo siguiente: que se desviaron de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y aquí es donde quiero compartir algo que hemos estado viendo. No sé si continuar en este mismo video. Tal vez solo le doy la introducción presentándole esta tabla que resume parte de lo que he estado compartiéndole y compartiendo también en la congregación, los niveles de fe y leyes operativas, pero también esta tabla la he usado, bueno, no esta tabla en específico, esta cambié un poco la presentación para hacerla un poco más clara, más comprensible, que sea más, bueno, más claro para cada uno de nosotros el recibir esta enseñanza. Mire, dice el apóstol: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y bueno, yo les compartía y les decía, hay varias leyes que hemos aprendido y que están en Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo habla en primer lugar de la ley del pecado y de la muerte, que está ahí en el nivel 1. Y dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente, lo cual nos da la indicación, y les explicaba en la congregación, que uno puede, si nos está diciendo que la debemos usar legítimamente, quiere decir que hay quienes usan esas leyes ilegítimamente, de una manera errada. ¿Por qué? Porque el problema no está en la ley, el problema está en la intención y en la motivación de la persona que está hablando de las leyes. Y bueno, las leyes están en diferentes niveles. Lo compartí en esta tabla, lo resumimos. El nivel 1 de conciencia o de fe, les decía, es el nivel en el que nosotros vemos, o están más bien, el nivel en el que están los objetos y las cosas. Y en el nivel en el que están los objetos y las cosas, nosotros tenemos la actitud de dominio, de manejo. Y yo les he explicado, ahí yo no tengo ningún problema con que este lápiz, que es un objeto, que es una cosa, yo lo manipulo, yo lo controlo, yo lo puedo usar para escribir, yo lo puedo quebrar, yo lo puedo tirar, yo lo puedo mover, poner donde quiera que sea, porque es un objeto y no hay mayor problema. Pero en el nivel 2, en el nivel de los ámbitos, en el que yo ya no veo las cosas como un objeto,
ahí yo le hablé acerca de la palabra. Por ejemplo, yo le puse el ejemplo ahí de esto, que la Biblia, en el nivel uno, muchos dicen, "Ay, es un libro más, es un objeto, es algo escrito por los hombres y etcétera, etcétera". Y bueno, pues por eso es que tienen esa actitud de dominio, de control, en el que desechan esto como un simple objeto. Pero cuando entramos nosotros en el nivel de los ámbitos en el que vemos que esto es la voluntad, porque el Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y que cuando leemos este libro y lo vemos como un ámbito en el cual yo me puedo relacionar con él y tengo reverencia y tengo respeto, y entonces el Espíritu vivifica la palabra y me puede hablar. Ese es el segundo ámbito. El tercer nivel, ahí entramos en el ámbito de los valores o del carácter, la vida de Cristo en vosotros, que es la esperanza de vida, en donde nosotros podemos ver el carácter de Cristo, como siente, como piensa, como actúa, y Él siente amor, gozo y paz. Él piensa con paciencia, con benignidad y con bondad, y actúa con fe, mansedumbre y templanza. Pero en cada uno de estos, como le digo, también vemos las leyes operativas. Podemos movernos en el primer nivel, y en el primer nivel, que ahora no tengo que enseñar esto, yo creo que ya está en los videos anteriores. En el primer nivel, antes nosotros no teníamos como no teníamos la libertad de elegir, porque al pecar Adán, todos fuimos constituidos pecadores y hacíamos. ¿Por qué pecábamos? Porque no teníamos otra opción. Pero en el momento en que recibimos a Cristo, que Cristo viene a nuestra vida, ahora tenemos opciones. Ahora ya no es nada más pecar. Ahora tú tienes la opción de elegir, ¿sí?, de decidir si te vas a elevar a otro nivel de conciencia, si eliges crecer, si eliges madurar, o simplemente eliges reaccionar, ¿sí? En el segundo nivel tenemos la ley de la mente. La ley de vida en Cristo Jesús es porque Cristo mora en nosotros. Y ese Cristo que mora en nosotros vino para que tú y yo pudiéramos tener un vínculo con Dios. Vino para reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y ese don nos es dado a través de la fe de Él, y recibimos una aceptación incondicional de parte de Dios, y a la vez cuando llegamos nosotros a ese nivel también somos incondicionales para Dios. Ya no le ponemos condiciones, porque vamos cambiando nuestra naturaleza egoísta y vamos teniendo un pensamiento más de saber cuál es su voluntad, y elegimos eso. Pero bueno, concluyo solamente con el pensamiento que le estoy diciendo, que para mí fue importante, y por eso he estado tratando estos temas, porque el apóstol Pablo entonces le dice a Timoteo: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Y cómo la puedes usar legítimamente? Si la ignoras. No puedes usar algo si lo desconoces. No puedes aplicar algo si lo desconoces. Porque si estás hablando a un nivel superficial, si no profundizas, si no entiendes, dice
de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron en vana palabrería. Solo es hablar, solo es hablar, solo es algo conceptual, pero no tiene un impacto en la vida. Queriendo ser doctores de la ley o maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces el apóstol Pablo está tratando de corregir esto. Y lo uno nuevamente con la segunda carta que le dije, el verso 25, 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y obviamente Pablo está tratando de corregir a esos que se oponen y que están teniendo actitudes y comportamientos, pero no solamente los que están enseñando, sino los que están poniendo atención. Está tratando de corregir a los que se oponen. Y, y dice Pablo, o sea, él no se pone en la actitud de dominio o de manejo o de obligación y tienes que hacer esto y tienes que controlarlos o manipularlos o amenazarlos. No, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, conocer la verdad va más allá de los conceptos, porque dice, están hablando de cosas que ni entienden. Están hablando de cosas, ¿sí?, que no entienden, y lo que están afirmando, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. No hay entendimiento. Pero es por eso que debe haber la actitud humilde en cada uno de nosotros de recibir no solamente la verdad, sino aún tener el discernimiento de cuál es la motivación, cuál es la intención de alguien que nos está diciendo cierta verdad, porque a veces hay gente que desecha la verdad simplemente porque lo está diciendo alguien que te cae mal o que no comulgas con él, y la verdad es la verdad, independientemente de quien la diga. Lo que uno tiene en ese caso que tener, como le digo, el discernimiento es percibir cuál es su motivación, cuál es su intención al decirme esta verdad. ¿Es la manipulación? ¿Es el control? ¿Es el engaño? ¿Es qué? O sea, cuando Dios engañó a Eva, le dijo la verdad, mezclada con la mentira. ¿Y cuál era su intención? Pues alejarle de Dios. Y eso es lo que va a hacer siempre el diablo, nos va a tratar de alejar de Dios. Pero cuando conocemos la verdad nos hace libres. Por eso, dice aquí, conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que eso sea lo que Dios nos permita vivir. Tenemos que examinar en qué áreas nos falta entendimiento, en qué áreas necesitamos elevarnos a otro nivel. En esta nueva tablita que hice, solamente ya como una conclusión, los colores que elegí, más que visuales, tienen que ver con mis ideas. Yo soy más auditivo, pero el café tiene que ver con el reino mineral, los diferentes niveles en los reinos, en los ámbitos también. El reino mineral, sí, que en el reino mineral podemos ver los objetos y las cosas. Sin embargo, en el reino vegetal nos movemos a otro ámbito en el que, como vemos, hay personas que tienen sus plantitas y les platican y les hablan y pareciera o realmente sucede que los que tienen plantas, hay algo, ¿sí? Hay una energía que recibe esa planta
esa flor. El siguiente nivel es el reino animal y el azul, el reino espiritual o celestial. Bueno, eso simplemente para hablar del porqué de los colores. Y bueno, hay mucha riqueza en esto que voy a seguir compartiendo con ustedes, pero eso simplemente como un panorama general y también podríamos decir, una aclaración de el por qué estoy tocando estos temas. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál es mi intención? Como le dije, ni es de contender, ni es de ofender, ni es de controlar, ni es de manipular, ni es de decir yo tengo eh, la verdad, ¿sí? Porque otro de mis maestros nos decía, hermanos, debemos tener cuidado con la actitud de pensar y sentir que tú y yo, o que nosotros, tenemos el monopolio de la verdad. No, la verdad es la verdad y nadie puede decir yo tengo el monopolio, yo soy el único que tengo la verdad. Esa es una actitud soberbia de la cual pues también trato de que nos cuidemos y cuidarme yo principalmente también al estar hablando. No pretendo tener el monopolio de la verdad, pero sí tengo una luz, una revelación que es la que quiero dar, que es la que quiero compartir y usted evaluará, usted sabrá, usted discernirá si recibirla o no recibirla y conectarse con esa luz, recibir esa provisión de gracia de parte de Dios. Es su elección, es su decisión. Padre, bendice esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.